Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de Fobaproa, infinita deuda del pueblo mexicano. Eh, este es un tema que a primera instancia se vería como que qué puede tener que ver esto con hablar de migración. En realidad es que pues la situación económica de México el día de hoy es producto de, entre tantas cosas, de estos malos gobiernos del PRI en aquellos años, en los noventas, con una administración de Carlos Salinas, que una vez que deja el poder en manos de Ernesto Zedillo, hay una serie de circunstancias, el llamado error de diciembre, en el cual ambos se culpabilizan que la catástrofe financiera en México, que eso lleva a que años posteriores haya un rescate hacia las personas más poderosas de México y que esa deuda se pase al Fobaproa. Muchas de nuestras generaciones jóvenes hoy en día no tienen la menor idea de dónde va saliendo nuestro país, de qué es lo que lo llevó a estar en estas situaciones en donde iniciamos en el 94 con una firma de el Tratado de Libre Comercio por parte de Estados Unidos, México y Canadá. Por parte de México es Carlos Salinas de Gortari el que lo impulsa este tratado y que a la larga es un tratado que se vende con la idea de que generó bastantes ingresos para México, pero la realidad es que así como generó ingresos, también generó pérdidas, muchas pérdidas, y los ingresos fueron para privilegiar a un sector muy pequeño que al día de hoy sigue teniendo un enorme control financiero en nuestro país, pero que se afectó industrias como por ejemplo el campo mexicano, que el cual al día de hoy pues todavía sigue sufriendo la problemática de lo que ocurre en nuestro país. Muchos de nuestros campesinos se fueron a trabajar a Estados Unidos y el día de hoy están siendo perseguidos, y esto viene exactamente eh, de esta administración por parte de estos gobiernos en la cuestión de la pobreza, que es la principal causa de movilidad de las personas. Pues este es, digamos que una pieza clave en esta entramada de lo que es la migración, la pobreza que impulsa a la gente a que se venga, a que se vaya, y después viene la otra causa que es la violencia, esta violencia que en México cobra una importantísima notoriedad durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Y el día de hoy lo traemos esto a colación porque es bueno estar recordando qué es lo que está ocurriendo y quiénes son estas personas que son las encargadas o las que tuvieron una responsabilidad en, eh, en esta pobreza que pues el día de hoy todavía no logramos salir. Y para ello es de lo que vamos a hablar en esta entrega. Primero vamos a hablar del Fobaproa, lo que ha costado 2 billones y todavía se debe otro tanto igual. Dejamos en la descripción del video la liga de un reportaje de Dora Villanueva, en donde nos habla de que este rescate bancario realizado allá en la década de los 90 ha significado un pago acumulado en intereses, solamente en intereses, por 945.895 millones de pesos. Esto de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda. A precios actualizados por la inflación, esta cifra ya supera los 2 billones de pesos, rebasando por mucho las estimaciones hechas en su momento por el expresidente Ernesto Zedillo, que cuando él pues lo promovió, él decía que esto iba a permitir que México no se fuera todavía más en pique y que no le iba a costar tanto al pueblo mexicano, algo que pues como una de las características de este personaje pues fue la mentira. Aquí nos dicen que de los 2 billones 30 mil 870.11 millones de pesos pagados hasta la fecha solo en intereses ajustados a precios de marzo de este 2025, se equivale al 6% del Producto Interno Bruto, a una quinta parte del presupuesto federal del 2025 y 4.5 veces a lo estimado para el sector educativo, y más de 30 veces lo asignado a salud, según los datos oficiales. A esta carga dice que se suman que aún se debe 1.159.000
484.8 millones de pesos correspondiente a la deuda original. Uno de los grandes negocios y que tendría que revisarse en México es precisamente esto, estos bancos que siguen enriqueciéndose. Recordemos que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los bancos salieron ganando, siguieron ganando demasiado. Es increíble las tasas de interés que cobran los bancos para al otorgar un crédito. Y pues hay que recordar que muchas de estas personas que fueron salvadas por este personaje, Ernesto Zedillo, pues, que quedaron con los bancos. Para hacer historia, aquellos que no sepan, durante, y me puedo equivocar porque no estoy tan grande, en la época de López Portillo, que se hablaba que iba a haber una abundancia por los yacimientos de petróleo que se descubrieron, eh, los bancos eran privados, se nacionalizan con partes con López Portillo, pero también con Miguel de la Madrid, para que después llegara Carlos Salinas de Gortari con esta idea del neoliberalismo y empezara a vender no solamente los bancos, todo, vendió la televisora que hoy es TV Azteca, vendió los teléfonos de México, que ahora es propiedad de Carlos Slim, eh, y vendió todos los bancos. Y cuando llega esta crisis, los bancos, que son pues evidente que pierden bastante, se les rescata. Y no solo se les rescata y se les deja el control de los bancos. Y de ahí siguen, en lugar de privatizarlos nuevamente el gobierno, se los deja a los mismos que los llevaron a esta quiebra, se les da y continúan. Y el día de hoy son personas que siguen con bastante dinero. Y pues eso habrá que revisarse. Más acerca de este personaje Zedillo, que el día de hoy, en las últimas semanas, se vio otra vez en las noticias, porque pues él normalmente había estado callado sobre todo, pero ha salido a quejarse de este gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues es bueno también, ha servido para que recordemos que pues quién es este personaje, y aquellos que no lo conocen pues que lo vayan sabiendo, porque se tiende a hacer eso, esperar estos partidos, que pase algo de tiempo, jugar a la desmemoria del pueblo e intentar volver a llegar a estos puestos que en su momento pues ellos los utilizaron precisamente para beneficio de ellos. Y aquí les entregamos un artículo del diario La Jornada. Zedillo, crímenes y cinismo, dice que tras un tiempo de abstinencia declarativa en torno a la vida política mexicana, el expresidente Ernesto Zedillo decidió romper el silencio para expresar su preocupación en la reforma constitucional que busca pues al Poder Judicial. Dice, no es extraño que la democratización de la judicatura sea el único tema capaz de terminar con el mutismo de Zedillo, puesto que la configuración actual del Poder Judicial fue dictada por él a dedo en solo 26 días de diciembre de 1994. En ese lapso promulgó reformas a 20 artículos constitucionales a fin de remodelar todos los sistemas de impartición de justicia a su antojo. Y esto es importante traerlo a colación. ¿Por qué? Porque muchos están hablando de que con esta elección del Poder Judicial se va a poder poner el control de todo en manos del presidente. No, si la presidenta quisiese, ella podría utilizar las mismas reglas que puso el gobierno de Zedillo y en verdad conformar un poder judicial a modo al gobierno que ella representa. Mas, sin embargo, se sabe, y eso es lo que creo yo impulsa Morena, es que se democratice absolutamente todo en el país para evitar que en determinado caso que Morena pierda el poder, que es un tanto difícil en este momento de visualizarlo de esa manera, pero si llegase a pasar, que no quede nuevamente a disposición del mandatario en hacer las cosas a su modo, para que se den las condiciones nuevamente de que un presidente pueda hacerlo. Está un tanto complicado la manera en que llega Ernesto Zedillo al poder. Para aquellos que no sepan, llega pues no era él el indicado, el que te habían escogido, había sido Luis Donaldo Colosio, que es asesinado en marzo del 94, si no me equivoco. Y ante la premura de tener que elegir a alguien, se elige a Ernesto Zedillo. Y llegó con una gran fuerza el PRI, ganando todo por una muy buena campaña que estaba haciendo Luis Donaldo Colosio. Otros tantos se compadecieron y votaron por el PRI, más todo la estructura que tiene el PRI, o que tenía, ya ha bajado un tanto,
de aquel entonces para acá, para la compra del voto, para todos los actos de corrupción que siempre habían caracterizado los procesos electorales en México. Y de esta manera llega él y lo pone a modo. Para que eso vuelva a pasar va a estar un tanto complicado. No vemos en la escena política a alguien con la misma fuerza de López Obrador. No vemos ahorita todavía nadie que pueda también tener la fuerza con la que llega Claudia Sheinbaum, que no es más poderosa o más popular, con más apoyo que lo que tuvo López Obrador, pero le ha servido que López Obrador él mismo le dio la estafeta diciendo es la que debe de continuar y transfiere cierta parte de ese poder. Vamos a ver qué pasa en 6 años, creemos que va a ser menos, pero eso dependerá de qué tanto avanza Morena en realmente conformar y consolidar el partido con los 10 millones de militantes que quiere tener, en los cuales donde tengo entendido lleva 6 millones ya de afiliados y todavía falta un buen proceso. Bueno, pues volviendo al tema de hoy, que es de este Zedillo, en este artículo también nos dice que aunque las decisiones financieras tomadas por Zedillo tan pronto llegó a Los Pinos se han denominado errores de diciembre, la historia ha dejado claro que no se trató de un error, sino de una bien orquestada operación de transferencia de recursos sociales y públicos a la oligarquía. Antes de participar la devaluación catastrófica de la moneda, el equipo del exmandatario informó a los dueños y grandes capitales dándoles tiempo para fugar todas las divisas, dejando caer al peso de la devaluación sobre trabajadores y pequeños empresarios. Y aquí es lo que pasó. Zedillo, días antes de liberar el peso, le avisa a los empresarios, hey, voy a liberar el peso, o sea, el dólar va a estar más caro. Entonces, ¿qué hacen los empresarios? Sacan todas sus inversiones, compran dólares de a 3 pesos y cuando se suelta el dólar, pues sube y pues con eso tienen una gran ganancia ellos porque su dólar ya vale más. Y es algo que no se detuvo hasta este gobierno de López Obrador, si recordarán, el dólar llegó a estar a más de 25 pesos. Había seguido subiendo, subiendo, subiendo y todo el López Obrador lo detiene, lo baja, llega a estar hasta 15, 16 pesos, sí, 15 pesos fue lo más bajo. Ningún otro presidente había hecho eso. Y ya después de ahí lo mantuvo abajo de 20 y ahorita con este gobierno sigue estando en esa tesitura, en ese monto de los 20 pesos. Si fuera el PRI, si fuera el PAN que no les interesa, estaría carísimo porque ellos hacen negocio. Y esto nos lleva un poco también a pensar sobre el papel que está jugando Donald Trump actualmente en el gobierno de Estados Unidos, en donde se habla de las loqueras que hace, de estas irresponsabilidades de intentar impulsar una guerra comercial que no le conviene a nadie. Es mentira, le conviene a un sector muy pequeño. Él se ha visto beneficiado, Donald Trump. Y es lo mismo que pasó en el 94, sí, en el 94 en México. Se benefició a unos cuantos y se perjudicó a todo el mundo. Bueno, esto es lo que ha pasado. Ojalá y se den tiempo de leer estos artículos y de investigar sobre esta persona que es Ernesto Zedillo. Ahora, ¿qué pasa? No se ha querido divulgar la lista de quienes rescataron, quiénes fueron los beneficiados. Yo soy uno de los partidarios que debería de abrirse esa lista, a quién se le condonó una deuda y si esa persona está, por ejemplo, Carlos Slim, que tiene mucho dinero, Ricardo Salinas Pliego, que tiene mucho dinero, hacer, oye, tú tienes que pagar y obligarlos a que paguen el monto. ¿Por qué? Porque esto fue una trampa que hizo ese gobierno. Y por eso es la necesidad también de cambiar al Poder Judicial, porque de no cambiarlo, los que están al día de hoy siguen siendo en buena parte aquellos que fueron impulsados y que protegen este tipo de corrupción que ha habido en México. ¿Qué está pasando? Y aquí presentamos este reporte, porque fácil diría, pues no se paga y ya, ¿no? Fernando Camacho Servín nos trae este artículo. Monreal sería irresponsable dejar de pagar el FOBAPROA. Es algo que está secundado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero lo que dice aquí Monreal sería que aunque el FOBAPROA representa una salvajada y un grave acto de responsabilidad política por parte de quienes lo aprobaron, no es posible técnica ni financieramente dejar de pagar esa deuda, por lo que el llamado del PRI en ese sentido es irresponsable, señaló el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal. Ahora el PRI, que fue el que originó esta enorme deuda,
ayudados por el PAN, ahora sí dicen no hay que pagarlo y lo hacen de una manera irresponsable porque quieren hacer creer a la población que sí se puede dejar de pagar y que si no se paga son cosas del partido corrupto de Morena desde su perspectiva. Lo que quieren hacer es desestabilizar al país, desestabilizar al gobierno para que ellos vuelvan y seguir haciendo de sus fechorías. Ricardo Monreal dijo que no es posible técnica, financiera y políticamente porque hacer eso nos aislaría del mundo y nos colocaría en un país vulnerable y desconfiable en el cumplimiento de compromisos internacionales. Dice, nosotros no lo vamos a hacer, no lo hemos hecho y no vamos a hacerlo, lo resaltó. Y esto para que tengan una idea, cuando se estaba por llegar López Obrador a la presidencia, mucho se hablaba de que no debería llegar, que es lo que iba a pasar con López Obrador. Se tenía miedo que dijera esto no lo vamos a pagar, vamos a romper con todos los países y que México se fuera para abajo. No solo eso, no lo hizo López Obrador, sino que demostró que México cumple con sus obligaciones a pesar de que haya sido de gobiernos corruptos como los del PRI y los del PAN, y que es un país en el que se puede confiar. Y es por ello la estabilidad económica que México tuvo durante el gobierno de López Obrador y que el día de hoy continúa en el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Se tiene que pagar? Sí, pero si soy de la idea, y ahí dejen en los comentarios qué creen ustedes, no el que debería de dejarse pagar, sino quién debe de pagarlo. Yo creo que sí se debe de buscar quiénes fueron beneficiados y obligar a estas empresas, a Carlos Slim, a Ricardo Salinas Pliego, Grupo Televisa, todos los bancos, que ellos aporten. Es increíble que los bancos sigan ganando millones y millones de dólares al año, producto de los negocios que hacen en México, y que no se hagan responsables de esta deuda en la cual no fue un error, fue algo bien orquestado para que ellos se enriquecieran y con eso tomaran el poder de nuestro país. Bueno, pues esos son los temas de este día que, como digo, ¿qué tiene que ver con migración? Pues la pobreza que hay en México se debe en gran parte precisamente a este personaje que es Cedillo. Muchas veces he escuchado en Cámara de Diputados que los priistas dicen ya dejen de culparnos del pasado, vayamos hacia adelante. Quieren que se nos olvide, no. Podemos creer que están intentando echarle ganas para que las cosas cambien, pero no se nos puede olvidar que los problemas causados por el PRI y por el PAN fueron ellos los que los causaron, que por ellos México está como está, y que si bien es cierto, vivimos en una democracia donde gente ha votado por ellos y que deben de formar parte de los poderes, no hay ningún problema en eso, esa es la democracia, pero también tenemos que empezar y que no se nos olvide que ellos fueron quienes hicieron todo esto, porque si se nos olvida, es muy factible que vuelvan al poder y que vuelvan a cometer exactamente los mismos delitos. Bueno, por mi parte esto en esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.